Bueno, obviamente el nacer en determinados lugares, en el seno de una familia de cierta, de determinada naturaleza, qué sé yo, comportamiento, eso influye en la educación de las personas, ¿no? Él fue un joven que además tuvo que hacer mucho de trabajar de forma autodidacta para poder estudiar de forma autodidacta, para poder estar al nivel de sus contemporáneos, de sus colegas de escuela, etc. Tenía asma, tenía que ir a la casa con mucha frecuencia a veces para... Y su madre tenía una gran relación con él y lo ayudó mucho, obviamente, en su autopreparación. Eso creó quizás una ansia muy fuerte de estudio, de conocimiento, sed de conocimiento. Era un hombre que estaba constantemente desde niño leyendo, estudiando, se ponía metas para poder leer cosas, hacer, en fin, ese niño que empieza a actuar de esa forma también se va haciendo más sensible. Hay una serie de condiciones, de elementos que son, ya te digo, desde la misma familia, en el mismo lugar donde vivía, lo que los rodea, todas esas cosas influyen. En un momento determinado, ese joven que empieza a viajar por América, empieza a tener la intención de conocer, ya tenía información teórica, pero quería verlo, quería tocarlo con la mano. Y empieza a hacer viajes que eran más bien aventuras, propias de una edad determinada. Cuando tú eres joven, quieres tener más información, tener más aventuras, tener, en fin, experiencia, vivencia. Y toda ese viaje por América lo cambia mucho. Él incluso lo dice. Ya en un momento determinado él escribe un poco las memorias, las crónicas de ese viaje, y él lo dice, y ya yo no soy el mismo, yo soy otra persona, en fin, en otras palabras lo dice, pero más o menos así. Y empieza a tener un deseo que lo obliga a ir más allá de los límites de su país, de su nación, de su familia, de su región. Y empieza a ir a otros lugares, a conocer otros lugares. Tiene toda una vivencia muy intensa en todos esos viajes. Empieza a reconocerse como latinoamericano. Ya no solo argentino, latinoamericano profundamente. Y le duelen los daños, los males que azotan a nuestra América. Entonces empieza a conocer. Regresa a Argentina nuevamente para terminar. Todavía él no había terminado los estudios. Y regresa a Argentina para terminar sus estudios de medicina. Todo esto él lo está haciendo al unísono, estudiando más, leyendo más, teniendo más lectura de todo ese universo que ya empieza a conocer. Y viene un segundo viaje, lo necesita. Pasa en un segundo viaje por esa América Latina, esta vez con otro compañero de viaje. Al principio fue con Alberto, ahora con Calica. Y teniendo toda Yo no sabía de ese segundo viaje. Ajá. Entonces, en esta segunda ocasión, él ya es graduado y ya empieza a hacer tiene otros intereses también. Y sigue. En un momento determinado, los dos amigos, los que estaban viajando, él y su amigo, deciden separarse en Ecuador.
Y él dice, no, el primer viaje fue con Alberto Granado. Granado estaba en Venezuela y lo estaba llamando para que fuera a vivir, a trabajar allá, porque habían condiciones más o menos adecuadas, en fin. Y él dijo, no, yo prefiero ahora en este momento ir hasta Guatemala. Y va a Guatemala. Y en el momento que va a Guatemala, bueno, anteriormente él pasa por Bolivia. Bolivia había una revolución en ese momento, una revolución que fue traicionada por una serie de cosas que pasaron, que bueno, no vienen ahora al caso. Pero es una experiencia de una revolución fallida, de cómo la traición dentro de la revolución, el daño que puede hacer, en fin, las alianzas que toman los revolucionarios con una serie de fuerzas que al final traen como resultado eso. Después va a Guatemala, una revolución diferente, pero que está siendo es muy interesante y está siendo bastante radical, sobre todo porque enfrenta los intereses norteamericanos, que en la región estamos en palabras mayores, ¿no? Y allí él conoce además cómo Estados Unidos es capaz de organizar una fuerza e invadir a ese país y además eliminar esa revolución, que además era una revolución burguesa, no era una revolución, digamos, socialista. Era solamente un problema de intereses. Si perjudicaba los intereses norteamericanos, era suficiente para eliminarlos. No importa el color, el signo que tuviera, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente, él ahí toma parte de eso y toma partido además. En un momento determinado conoce a todo el esfuerzo que hacían los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, y él queda admirado. Él empieza a ser, digamos, un admirador, un simpatizante de los esfuerzos que hacían, aunque hacía críticas a las formas en que actuaban, etcétera, pero veía una acción realmente interesante, etcétera. Y de ahí él se ve obligado a ir a México. Lo expulsan de Guatemala y él se va hacia México. Y en México conoce a Fidel y a los compañeros que después fueron expedicionarios del Granma. Empieza a entrenarse, ya él tiene una postura ante la vida. No, a mí me interesa es más que ser un observador de estos acontecimientos, es ser un participante de esos acontecimientos y enfrentarse a todas esas cosas. Él encuentra en México con la coincidencia de intereses, de ideas con el grupo de revolucionarios cubanos. Y ahí el Che, o sea, Ernesto Guevara nace en Argentina, pero el Che nace en el movimiento revolucionario cubano y en Cuba en la revolución cubana. El Che, recuerda que no es un nombre, es como los cubanos lo llamaban porque provenía de Argentina. En Argentina decir Che es muy coloquial. Ellos le pusieron inmediatamente Che. Más allá de lo anecdótico, Che Guevara, como tú lo representas, como tú lo reconoces, está ligado a la revolución cubana. En un momento determinado, cuando Fidel reconoce que está hablando con una persona que tiene cualidades determinadas, porque en eso Fidel siempre ha sido un maestro, inmediatamente dice, le dice, vamos a participar, tú vas a ser parte de los miembros del Granma, de la expedición de revolucionarios. Y la única condición que le pone el Che en ese momento, imagínate, estamos hablando de sueños, porque ni siquiera eran planes concretos, eran sueños. Y dice, bueno, la única condición que pongo es que cuando triunfemos, ya lo daba como un hecho, que cuando triunfemos yo pueda continuar mi lucha, la lucha. Él quería combatir o tratar de cambiar la situación en Argentina, por los medios que fueran. Si se pudiera de otra forma sería mejor, pero
él estaba casi convencido que en las condiciones que vivía América Latina en aquella época era prácticamente imposible no transformar una sociedad si no fuera a través de la lucha. Entonces él decía, vamos a continuar la lucha, vamos a continuar la lucha en Argentina y que no hubiera ningún compromiso de Estado, ninguna cosa que le impidiera hacer eso. Mira, yo por la experiencia de Cuba te voy a hablar un poco. Es decir, el Che no era un ninja. No es un ninja, ni un Superman, ni un Rambo, ni nada de eso. El Che entró a un movimiento revolucionario organizado, con una meta clara y establecida, junto a un pueblo que decidió luchar hasta la muerte por lograr sus metas. Eso fue lo que sucedió. No es un ninja, no es nada de eso. Por eso es que el Che nace en esa revolución cubana. Porque hay condiciones subjetivas y objetivas para poder alcanzar las metas de una lucha. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, por la cual yo puedo hablar realmente, porque además es historia, no es un sueño, no es una perspectiva, es la historia es esa. El Che se convirtió en parte de un pueblo que combatió hasta las últimas consecuencias y se enfrentó a una gran dictadura apoyada por Estados Unidos y estaba dispuesto además a enfrentarse a Estados Unidos en una guerra. En varias veces lo demostró, ya fuera en Girón, ya fuera cuando la crisis atómica, la crisis le dicen los misiles, pero nosotros lo reconocemos con la crisis de octubre. En fin, y de ahí en adelante también estuvimos dispuestos muchas veces a enfrentarnos a la invasión norteamericana. Palestina ya existía cuando el Che vivía, es decir, y otros movimientos, bueno, visitó Egipto en una época, en fin, a otros países del mundo. Pero a ver, lo importante de eso es que si el Che va a un país, no vamos a poner el caso de Palestina o de Siria o de ninguno, a un país determinado, y no hay, digamos que un pueblo, un grupo de personas que sea considerable, además, pues no puede ser de 3 personas, tiene que haber unas condiciones determinadas para enfrentar una lucha, para hacer esa lucha. Si existen esas condiciones, es válido el esfuerzo. El Che o cualquier otra persona puede estar ahí presente y ayudar, que era lo que él quería, sobre todo, era transmitir su experiencia en la lucha para que otras personas pudieran adquirirla y hacer entonces las cosas mejor. Lo que eso significa, en pocas palabras, es que el potencial existe, está ahí, son personas las que tienen que tomar la decisión de ser, de cambiar cosas, de prevalecer, de hacer cosas importantes, de ayudar a tomar conciencia, porque eso es muy importante. O sea, el Che incluso pensaba que en determinados lugares, cuando incluso las condiciones subjetivas no estuvieran muy maduras, es decir, la organización, la formación o la existencia de un partido, un movimiento que ayudara a alcanzar una meta, habían posibilidades. Él pensaba que a través de una serie de mecanismos podía estimularse eso, podía catalizar, existir un catalizador, o sea, que acelerara las condiciones para que se formaran las condiciones subjetivas. Eso él lo decía. Del mundo árabe, en realidad, yo siempre he visto que los libaneses, el sur del Líbano, en aquel momento de la invasión aquella,
de los israelitas, cómo le fueron dando, golpeando y resistiendo hasta que revirtieron la situación. Para mí eso es una gran lección, es como una especie de Vietnam, pero en el Medio Oriente. Y ojalá que sirviera de un ejemplo. Yo estoy convencido de que ahí surgieron un montón de personas que lucharon, que son ejemplares. Ahí está tu héroe, ahí está tu símbolo, ahí está tu ejemplo, ahí mismo, ahí está. No hay que buscarlo en otro lugar, está ahí. Por eso es tan importante que se reconozca. Sí, tú puedes tener ideales, claro, y tener gente que han ido por ese camino anteriormente y tú los admiras, los respetas, etc. Pero eso no basta. Hay que ir a hacer nuevamente el camino, porque el camino se vuelve a enyerbar. Cuando tú entras a una selva y abres un camino, a los 3 o 4 años, si no menos, ya está otra vez lleno de maleza. Y hay que volverlo a abrir. Tuviste la experiencia de que hay gente que ya lo pasaron. De eso está la historia repleta. Así que lo importante es seguir ese camino y seguir abriéndolo. Yo te digo, el Líbano es un gran ejemplo. Y para nosotros yo admiro mucho eso. Y a mí me gustaría, obviamente, que yo sé que las condiciones son diferentes y es muy difícil la resistencia en Palestina. Realmente es muy complejo. Desde mi visión, que no he podido ver las cosas desde adentro, obviamente. Y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de opinar, porque el que no ha vivido esa situación puede ser incluso hasta hiriente sin querer. Entonces yo también respeto mucho la resistencia del pueblo palestino. Obviamente el ejemplo más fehaciente y que además termina con una especie de victoria, es precisamente el del Líbano. Ojalá que todos pudiéramos seguir ese mismo camino, ¿no? Bueno, puede haber muchas razones, pero primero el tener una causa justa es importante, eso es esencial. Después el haberse entregado realmente a su causa es también importante. Y después que bueno, aunque eso no es definitorio ni es lo más importante, pero cuenta también, vencieron. ¿Cuenta? Que cuenta también es que vencieron. Es decir, pudieron hacer una acción. Es decir, eso no es lo más importante, pero si tú tienes una causa justa y luchas por esa causa justa, ya eso es un gran paso. Pero si además logras vencer, dígame, ojalá que siempre lamentablemente lo negativo impera. Y hay muchas victorias que son por parte de las fuerzas más retrógradas y más reaccionarias. Y una vez en cuando tener una victoria nos ayuda mucho, nos da mucha esperanza. Para mí está claro que la voluntad del pueblo va a enfrentar a lo que venga. Eso es esencial. Después, bueno, es importante que las Fuerzas Armadas, que los movimientos que de una u otra forma tengan cierta preparación para enfrentar desde el punto de vista, digamos, militar, estén preparados, no estén dormidos, tienen que estar preparados, bien preparados. Y bueno, después ya hay que respetar la decisión de los mandos, porque se tendrán formas diferentes de actuar ante una invasión o algo así. Ojalá que no suceda, ojalá que haya un poco de raciocinio y que
y que se evite una acción de esa naturaleza. Pero bueno, por los aires que soplan, hay que estar preparado. Y la mejor forma de evitar una guerra es estar muy bien preparado. Lo primero que yo noto cada vez que veo una guerra de estas en televisión es que los pueblos, por lo general, son observadores de la batalla. Los pueblos tienen que ser, y más en estos casos, los principales defensores de la ciudad y de todos los lugares. Pero bueno, eso son decisiones que tienen que tomar los mismos países. Y bueno, hay que analizarlo casuísticamente. En un país se da de una forma, en otro de otra. Eso no es algo que sea homogéneo. Así que, y como se hace tan complejo, no tendríamos tiempo, ni yo soy un analista para hacer algo así, para hablar del tema. Me parece que hay lo que sí me parece que es importante tener en cuenta es que las fuerzas reaccionarias se han aprovechado de muchos de los problemas que ha habido en estos países y algo que quizás se viera con algún optimismo, con algún tipo de esperanza, etcétera. En estos momentos yo personalmente no lo veo tan así. Más han servido a los intereses de los imperios muchas de estas de los finales, de lo que ha sucedido, del resultado, que a los intereses de los propios pueblos de estas naciones. Ya te digo, hay que verlo casuísticamente, no se puede generalizar y menos en estas cosas. Yo creo que cuando un pueblo de verdad está interesado en cambiar, en hacer revolución, por la vía que sea, tiene que cambiar los pilares, socavar los pilares de lo que trata de eliminar. Si no, se repite continuamente lo que hasta ahora era negativo. La verdad que desde que el primer momento que vi que la prensa, sobre todo occidental, lo llamó primavera, empecé a sospechar. A ver, como tal, como físicamente, no. Lo que pasa es que recuerda que en una época el Che era quien atendía los movimientos de liberación en Cuba, o sea, con el mundo. Sí. Y por supuesto hubo vínculos con toda una serie de compañeros que en esos momentos estaban en revolución. ¿Por qué no? Argelia no fue una excepción, por el contrario, era una relación muy intensa y muy fraternal, muy de camaradas, yo era un niño, pero en el tiempo uno va recibiendo toda una serie, como las olas, ¿no? de sentimientos, de cosas, y siempre tuvimos una relación muy estrecha, muy bonita con los argelinos. Nosotros pensamos que la relación del Che y Fidel fue tan intensa, no solo que lo pensamos, sino que lo sabemos, porque además tenemos las pruebas. Era tan intensa y tan
afectuosa y respetuosa, y donde prevalecía la lealtad. Eso es importante. Una relación sin lealtad, bueno, es cualquier cosa menos una relación entre personas, entre todos. Mira, cuando Fidel apenas conoce al Che, que yo te conté antes, le propone, le dice, sí, nosotros consideramos que tú puedes ser un miembro del Granma, de los expedicionarios. Y después empieza la actividad del Che con los cubanos dentro del grupo de revolucionarios. Hace una serie de acciones. Como era médico, además, es quien está encargado de la parte sanitaria de la expedición. Y tenía además ya un grado de teniente. Eso es todo una voluntad. En un momento determinado son encarcelados, los toman presos. Y Fidel en un momento determinado lo sueltan a Fidel y al grupo cubano. El único que se queda es el Che, porque es acusado de comunista. Y en ese mismo momento ya Fidel habla con el Che y le dice, no. El Che le dice, mira, yo creo que si esto puede tener una consecuencia a los objetivos de la expedición, por favor, vete, no hay problema. Dice, no, nosotros nos vamos a ir contigo y hasta que tú no salgas no vamos a hacer. Y esperaron, incluso fue un riesgo tremendo porque podía pasar cualquier cosa. Las relaciones entre los gobiernos de México y Cuba podía haber traído como consecuencia una catástrofe para la expedición. Y Fidel lo esperó. Salieron y fueron para Cuba. Cuando quedan vivos, además del primer descalabro, porque acuérdate que cuando ellos llegan, la primera vez que entraron a Cuba, son bombardeados, atacados, y bueno, murieron, quedaron pocos, realmente quedaron pocos, como unos 19, 21 por ahí. Y en un momento incluso eran hasta 12, pensaban que eran 12 nada más, y continuaron la revolución. Eso es importante además, más allá de la relación del Che, porque creo que también muestra algo que es esencial, la voluntad de ese pueblo de continuar la lucha, incluso con 3 personas. Eso es importante. Entonces, inmediatamente el Che se empieza a mostrar todas esas cualidades que él tenía como dirigente, ya prematuro, pero ya empezaba a hacerse como soldado, como una persona que tenía algo que aportar desde el punto de vista político, ideológico, etc. Es el primer comandante de la sierra, o sea, nombrado por Fidel. Es el primer comandante. No es su hermano Raúl, no es otras personas que venían con Fidel desde el Moncada. El Che no estuvo en el Moncada. Es el Che al quien él propone como primer comandante. Fíjate, en los momentos en la sierra, en los momentos de lucha, en las cosas más importantes, de alguna forma, Fidel designaba al Che para que él encabezara esas operaciones. Y siempre cuidándolo, porque le exigía al resto de los compañeros que lo cuidaran. No, fíjate, eso es prioridad, cuidar al Che. Y el Che, que tenía cierto carácter, cierta forma de actuar, que no le gustaba que tuvieran privilegios o contemplaciones con él, ni nada de eso. Y aparte de eso, porque como persona tenía un deber en la primera línea de combate, como jefe. Después, en el momento cuando la invasión, se va a llevar la invasión, uno es Camilo y el otro es el Che, de las 2 columnas invasoras. Y cuando llegan a las villas, el jefe del movimiento en toda la provincia, designado por Fidel, sí, el Che. Y incluso Camilo es subordinado del Che en esa época, ¿no? En ese momento, bueno, y de antes también, pero en esa época también. Y cuando continúa la lucha, bueno, se triunfa la revolución. Ustedes recuerdan que el ataque a Santa Clara es definitorio y ya el dictador huye del país. Los primeros momentos de la revolución, ¿a quién es quien designa a Fidel para
tomar una serie de importantísimos trabajos en la dirección de la revolución, al Che. Es decir, toda esa relación profunda, intensa, que además está ligada a un consenso en cosas, no quiere decir que yo tenga una visión de ir hacia el mismo lugar que tú, pero de una forma diferente. Eso sí podía pasar, esos son matices, pero no la esencia. En la esencia sí, los dos tenían la misma meta, el mismo interés. Y bueno, fíjate, para que el Che pudiera estar en un país como el Congo o Bolivia, no lo podía hacer si no es con el apoyo de Cuba. Eso es imposible. Ya te dije, el Che no es un ninja. El Che estuvo en el Congo con 167 cubanos, no estuvo solo. Es decir, ¿y dónde salían esas personas? Y esas armas, y toda la preparación que tiene que tener eso. Si no hay un Estado atrás como revolucionario como era Cuba y que estaba liderado por Fidel, no, era imposible que eso sucediera. Y en Bolivia igual. En Bolivia, ¿cuántos cubanos fueron? ¿Y qué cubanos? Estamos hablando de comandantes, capitanes, o sea, todos cómo podían salir de Cuba. La preparación para llegar allí, eso todo tenía que ver con Cuba. Es que el problema es que el pensamiento revolucionario internacionalista del Che está estrechamente ligado al pensamiento revolucionario internacionalista de Fidel. Sin eso es imposible. Después de la muerte del Che, la revolución cubana ayudó, por ejemplo, a la liberación de Angola, de Namibia. Se cambió por esta lucha, se cambió incluso la correlación de fuerza en Sudáfrica. Y aunque mucha gente no lo reconoce, el primer presidente negro en Sudáfrica se debe en gran medida a la derrota de los surafricanos en Cuito Canavales. En montones de países africanos, Cuba estuvo presente en la lucha, bueno, incluso en países hermanos árabes, también estuvo presente Cuba luchando. Todo eso después de la muerte bueno, algunos en el momento en que el Che vivía, otros en momentos en que después de la muerte del Che. Es decir, para que veas la coincidencia en el pensamiento, en la acción y la coherencia entre